a los que están en sala, a los que están por Zoom. Bueno, es un momento muy grato para nosotros, para la Comisión Científica, para APU, para la institución, estar acompañando esta actividad de la presentación del libro de Clara Uriarte. El libro se llama Teoría y Práctica en Psicoanálisis, una relación fundante. Para quienes no lo tienen todavía, está en biblioteca, me imagino que la mayoría ya lo tiene. Y bueno, venimos conversando ya hace un tiempo con Clara para poder pensar esta científica. Y bueno, contamos con su presencia hoy, con los comentarios, va a comentar Claudia Gaione. Estuve hablando con ellas a ver cómo las presentaba, ellas me dijeron de una manera muy sencilla, o sea que me voy a tomar el atrevimiento de ser yo quien las presente, digamos, no me dejaron nada anotado, todos las conocemos, son de la casa, pero bueno, Clara es una referente para todos, en realidad, ¿no? Digo, es una de las grandes referentes que tenemos en APU, estuvo ocupando varios cargos, pero bueno, es analista de varios analistas, es podríamos pensarlo por ahí, en realidad, supervisora, bueno, sí, está bien. Y en realidad este libro condensa mucho de sus trabajos de muchos años, en realidad de su pensamiento psicoanalítico, y la verdad que es un gesto muy generoso con todos nosotros compartirlo, digamos, ¿no? Digo, la verdad que es un placer la lectura del trabajo y de tantos años de trabajo, ¿no? Y bueno, Claudia también ya la conocen, miembro de APU en realidad, que además compartieron directiva hace relativamente poco, ambas, ¿no? Digo, sí, creo que fuiste secretaria, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Y para una breve presentación también relacionada con el Congreso, algo del Congreso tengo que decir como para poder promocionarlo también, que acuérdense que va a ser el 27, 28 y 29 de agosto, psicoanalizar hoy lo íntimo, lo luminoso y lo virtual. ¿tá? Clara eligió para comentar el trabajo Matricidio y Feminidad, la mujer creativa, melancólica. ¿tá? Teníamos, yo le planteé que eligiera alguno de sus trabajos y tiene alguna relación con alguna temática también del Congreso, yo lo pensaba desde luminoso, pero bueno, pueden haber otras líneas, también lo íntimo, pueden haber otras líneas como para pensarlo, eso ya lo comentarán Clara y Claudia. Pero les cuento una breve anécdota. Hace unos cuantos años, no tantos, Clara organizó un congreso que fue el de Sobre el Desamparo, ¿no? Creo que 2017, 2016, 17, ¿no? 17, ¿no? En ese momento yo estaba como coordinador de candidatos de Grafapu o Capu en aquel momento, y Clara tuvo la gentileza, y para mí fue un momento bastante de tensión, pero interesante también, de decirme que iba a estar también en la mesa inaugural, en realidad, ¿no? Como coordinador de candidatos, leyendo algo de lo que pensábamos los candidatos de ese congreso. Y más aún, en realidad, también nos planteó hacer como un precongreso entre candidatos, que de hecho lo hicimos, vino gente de Argentina, vino gente de Perú, en la temática del congreso. Esto se lo digo, me parece que también habla de Clara, todas estas cosas que les estoy transmitiendo. ¿Tá? Pero bueno, ahora las escuchamos a ellas, entonces empezamos con Clara y después los comentarios de Claudia, ¿les parece? ¿Sí, Clara? Bueno, un saludo con afecto para todos que están acá, los que están en el Zoom también. Bueno, yo he reunido obviamente muchos trabajos míos en este libro y bueno, fue una tarea ardua hacer estas cosas porque, bueno, da mucho trabajo en muchos sentidos, pero bueno, muy reconfortante. Y bueno, estar con ustedes hoy y poder discutir un trabajo del libro, bueno, para mí es una cosa que muy importante, ¿no? Porque es APU, en mi casa, acá me formé, acá se han formado todos ustedes o muchos de ustedes, así que, bueno, vamos a discutir, que es lo bueno, ¿tá? Así que dijo a Claudia ahora. Claudia, te escuchamos. Bueno, a Acércate ver al micrófono, Claudia. ahí, ¿está? ¿Me escuchan? Sí.
Empecemos por el subtítulo, una relación fundante. El subtítulo del libro, ¿no? Lo fundante de una experiencia analítica alimentando el saber teórico, en esa construcción peculiar, singular y única que cada analista hace a partir de las lecturas de otros pensadores y de la propia práctica, y en recíproca lo fundante de un saber teórico que puede ampliar las posibilidades de escucha analítica. Me encuentro aún impregnada por el comentario que hace unas pocas semanas hice al trabajo de Soledad Sosa, donde ella aboga por la posición de un no saber del analista, y en el que ella usa como metáfora las imágenes de los caminos en la película Sirat para enfatizar su perspectiva de la posición frágil del analista. Caminos desconocidos, sinuosos, con abismos a ambos lados, inciertos y sin garantías. Entiendo importante detenerme en este punto. ¿Cómo es la intrincación entre el saber teórico y el no saber del analista en la experiencia? Quien presenta un texto escrito está produciendo saber, lo que no contradice un posicionamiento de no saber al momento de la escucha. La relación fundante la entiendo como lo inaugural y novedoso que se produce en cada escucha singular que empuja la curiosidad del analista y el intento de escribir. ¿Pero escribir para qué? Para poder decir algo de esa experiencia que a veces es tan desconcertante, tan incomprensible y a veces tan perturbadora. Como dice Pontalís, ¿de dónde viene esa urgencia que a veces sentimos y que nos impulsa a dar una forma, incluso incierta, a lo que nos atormenta y se nos escapa? Quizás la pasión por escribir resulte a veces de la impotencia para decir e incluso para pensar. Quizás solo escribe uno a partir de una afasia secreta. Un decir algo que se siente, que siempre es provisorio, fieles al sello de origen que imprimió Freud desde los momentos fundacionales de la teoría, la producción de saber está en una permanente revisión a partir de las nuevas experiencias del terreno analítico. En el libro acompañamos a Clara tratando de dar forma a algo de su experiencia singular, para poder luego retomarlo y darle una nueva forma con algún matiz diferente, siempre provisorio. Ella nos dice, elecciones e insistencias no deliberadas. En mi opinión, Clara escribe logrando no cerrar los temas, mostrando sus titubeos, sus exploraciones, sus vacilaciones. Un escribir a tientas. Reconozco ese estilo, más enigmático que concluyente, más provocador de la contrapartida activa del lector que laudatorio, más estimulante de la curiosidad que oferente de respuestas consumadas. Además, creo captar una segunda acepción de la expresión, una relación fundante. Entiendo que Clara también está hablando de la singularidad del despliegue transferencial entre analista y analizante y su potencial para fundar algo nuevo. Me permito hacer un recorte y pegue a la poesía que abre el libro. Y si fuera verdad y yo buscara tu mano grande y buena y la encontrase. Ahora vamos al matricidio. El matricidio, la primera separación. Ahora voy al capítulo. Pero comienzo transcribiendo un fragmento de Emilio Rodríguez de su autobiografía, que sabiamente tituló el libro de las separaciones. Cito a Rodríguez. Cierta vez en un laboratorio social, una madre ansiosa vivía en ascuas por su hijo. 1000 miedos la asaltaban. No podía separarse de su crío, temblaba al menor estornudo. Le propuse el juego de la torcaza muerta. Ocupamos el centro de la sala. ¿Cómo se llama tu hijo? Pregunta. Se llama Pablito. ¿Qué edad tiene? Va a cumplir 6. Monto la escena de la siguiente manera. Pablito ha encontrado una torcaza muerta en el jardín. La tiene en el hueco de su mano. Yo soy Pablito. ¿Qué le pasa al pajarito, mamá? Pregunto, mostrando la torcaza y veo que ella se pone tensa. No encuentra palabras. Mira mi mano tendida, buscando inspiración.
Se murió, dice finalmente, y percibo que se encoge de hombros en una mueca corporal. ¿Se murió? Y sí, se murió. Pausa. Mamá, ¿me voy a morir? Pregunto. Y ella comienza a explicarme y yo no entiendo lo que me está diciendo. Que el pajarito era viejito como abuelito, que vas a vivir 100 años, Pablito. Mamá, ¿me voy a morir? Insisto. Y me doy cuenta de que pregunto con algo de la intensidad de aquella fatídica tarde en que esperaba que me dijeran que el pájaro estaba dormido o que era un bicho de paja con pinta de canario. No estaba preparado para el baldazo metafísico. Uno va con un pájaro tieso y te firman la sentencia de muerte. La muerte rompió el hechizo. Descubrí que el amor de mi madre no me protegía. De ahí parte la primera separación. Perdí la inmortalidad. En este bello texto, Rodríguez logra ser muy elocuente. Madre e hijo quedan atravesados por la castración simbólica en el mismo movimiento. Cuando la madre pierde la omnipotencia, el niño pierde las garantías y queda expuesto a la muerte. Se rompe la ilusión y se produce la primera separación. Clara nos propone detenernos en el matricidio como mecanismo fundante para el psiquismo. Inherente a la constitución psíquica, es tan imprescindible para el hijo varón como para la hija mujer. Sin embargo, el terreno de la experiencia clínica lleva a Clara a captar, en los tropiezos con algunas de sus analizantes mujeres, un nudo particularmente apretado del aferramiento de la hija mujer a la madre suprema que no puede y no quiere perder, un aferramiento que exige los mayores sacrificios. En su experiencia analítica con alguna de sus pacientes, encuentra esa preeminencia de un lazo con la madre donde no se ha atravesado el matricidio simbólico y en el que quedan restos de funcionamiento en una unión poco discriminada con la madre amada, odiada, necesaria, temida. Clara nos invita a acercarnos a los planteos de Klein sobre la Orestíada. Orestes, un hijo varón que consuma el matricidio, es perseguido violentamente a partir de las palabras de una madre muerta aterradora que reclama castigo. Los padres terroríficos e idealizados que tan bien describe Klein despiertan ansiedades desbordantes e insoportables. La obra de Esquilo le sirve a Klein para ejemplificar los cambios posibles de un superyo que puede ser sádico, cruel, violento y perseguidor en la posición esquizoparanoide, pero que podría temperarse y modigerarse si se lograra elaborar la posición depresiva. En la trilogía de Orestes, Esquilo describe ese tránsito. En la obra hay una evolución desde una justicia que requiere el derramamiento de sangre y la venganza a una justicia tercerizada y modigerada por la diosa Atenea. Las eriñas, las perseguidoras aterradoras que solo Orestes puede ver, son transformadas, al ser apaciguadas, en Euménides, transposiciones de la vida psíquica. El matricidio simbólico corresponde a lo que sería el tercer capítulo de la trilogía, cuando hay un acotamiento al poder de la madre por la participación de un tercero, el jurado y la diosa Atenea. Como lo resaltaba Lacan, la castración es la castración de la madre. Nos dice Klein que cuando la posición depresiva no logra elaborarse, el matricidio queda en el registro de la fantasía aterradora e insoportable, en el registro de la venganza y del castigo, que no se pueden frenar, porque la madre sigue siendo la madre omnipotente, idealizada y perseguidora. Madre suprema, la llama Clara. La experiencia analítica con alguna de sus analizandas mujeres la lleva Clara a hipotetizar que en el vínculo madre-hija los atascos en esa larga peripecia de Orestes se vuelven más frecuentes y más duros de mover. ¿Qué permite al hijo-hija realizar el matricidio simbólico? ¿Qué lo dificulta? Klein, más inclinada a pensar los dinamismos psíquicos según los montos de pulsión de vida versus pulsión de muerte como determinantes inexorables, descuida el partido que se juega a nivel del deseo inconsciente parental, lo que era claramente valorado y considerado por Freud. Clara, en su trabajo, relanza la prioridad del otro y pone el acento en la madre y en la intimidad cuerpo a cuerpo. La madre que erogeniza y excita el cuerpo del bebé en sus orificios y despierta sensaciones y excitaciones que no dejan de ser seducciones.
Es justamente en ese juego de seducciones recíprocas donde Clara encuentra lo peculiar del tránsito de la niña, por lo que su condición de niña provoca en su madre. No pone el acento en la anatomía desde la perspectiva de la niña, pero sí pone el acento en la anatomía desde la perspectiva de la madre. Clara se pregunta, ¿qué ve la madre cuando mira a su hija niña? Es este investimento dado por identificaciones simétricas lo que le da al vínculo madre-hija una cualidad peculiar y donde quedan favorecidas las proyecciones de la madre de sus propias fantasías narcisistas, sus fantasías masoquistas o sus cualidades depresivas sobre la hija niña. El parecido madre-hija puede, además, despertar las mayores y peligrosas rivalidades. En la joven homosexual, Freud captó que una fuerza determinante en la escena estaba dada por la dificultad de la madre para renunciar a su lugar de mujer joven y poseedora de todos los atractivos femeninos. La clásica imagen de la madrastra de Blancanieves, que no está dispuesta a ser sustituida y que es capaz de dar rienda suelta al impulso asesino hacia la niña para poder resguardar su trono, es una ilustración protagonizada por una madre que se resiste al matricidio. Matricidio y femineidad en transferencia. Ese es el título de este último apartado. En este capítulo, Clara no se detiene en la peripecia de la construcción de esa separación discriminada y habilitante a la vida propia, de las condicionantes que la pueden favorecer u obstaculizar. Lo que, de realizarlo, la hubiera conducido a desarrollar la importancia de la figura tercera, acotadora de las omnipotencias de la Madre Suprema, seductora y tirana. Una figura tercera que solo se puede hacer efectiva desde un intenso investimento libidinal. En palabras de Freud, refiriéndose al padre, dice: la niña pequeña está fijada con ternura al padre, quien, probablemente, lo ha hecho todo para ganar su amor. Pero este no es el tema del capítulo, aunque tiene sus conexiones. Lo que en él se desarrolla está centrado en las experiencias de análisis de algunas mujeres atrapadas en un destino que no es el suyo. En este tramo voy a ir citando a Clara sin aclarar porque si no se vuelve pesado. Van a ver, son citas con comentarios. Un odio desatado, mortífero, dirigido hacia la Madre Suprema a la que se debe proteger, ya que, contrariamente a lo que se espera, la relación con la madre es celosamente conservada, sosteniéndose en sacrificios que no puede. Es esto lo que Clara denomina lazo melancólico, en una estructura neurótica. La perpetuación de una modalidad de vínculo sacrificial, a consecuencia de no poder atravesar la pérdida. Cito a Clara: y la posibilidad de que en el terreno analítico se pueda producir una lucha liberadora frente a identificaciones de tinte melancólico que la mantienen atrapada, impidiendo oír su voz, voz propia, voz creativa. Destaco la iniciativa de resaltar esta oposición entre creatividad y lazo melancólico. Ese guión del subtítulo del capítulo que me gustaría transformar en versus. Lo melancólico versus lo creativo en la mujer. El circuito infértil del reproche interminable empobrece la ampliación de conexiones potenciadoras de la creatividad. La repetición estéril del eterno reproche restringe las posibilidades vitales de disfrute. La queja insistente y circular denuncia que no se ha podido dar por perdida la promesa del paraíso. La queja es un tiempo congelado, nos advertía Marcelo Viñar, y está en las antípodas del despliegue creativo y sublimatorio, agrega Clara. ¿Cuántas veces escuchamos en nuestros analizandas una larga lista de reproches que captan a modo de un imán todos los intereses? Un sufrimiento mortificante también puede ser un modo de atesorar. Cito a Cristina Pirirossi, que a su vez está citando a Becker. Como guarda el avaro su tesoro, guardaba mi dolor. Le quería probar que hay algo eterno a la que me juró su amor. Clara nos invita a desconfiar de relatos cargados de un odio engañosamente manifiesto, que como noria fijan la escena en un abrochamiento melancólico.
nos dice, un odio desatado, sin enlace aparente, con un amor vehemente, mantenido inconsciente. Porque la niña quiso creer que la madre le prometió que ella, su niña, sería único centro de su vida, de todos sus anhelos y de todos sus desvelos. La niña quiso creer que eran los ojos de su madre, nos dice Clara en otro capítulo del libro, y quiso creer que esa égida materna la mantendría a salvo de todos los peligros. Y en transferencia es necesario albergar ese duelo por ese paraíso que nunca existió. Evoco las palabras que tantas veces repetía Mirta Casas en las reuniones científicas de otros tiempos. No hay función de corte sin función de libidinización, no hay función de libidinización sin función de corte. En transferencia, el sostén libidinal y la interpretación del analista que pueda acercar algo de ese amor vehemente a la escena, y en la resignificación a posteriori abrir camino hacia la renuncia, el dolor y la pérdida. En última instancia, el analista se ofrece al matricidio simbólico en transferencia, cayendo del lugar del sujeto supuesto saber, enfrentando su propia falta, aceptando sus propios límites y los del análisis, acotando su poder. Gracias, Claudia. ¿Querés decir algo ahora, Clara, o pasamos lugar a... Bien, quiero escucharlos, es lo que plantea. A ver, los que están por Zoom, levanten la mano, los que están acá también levanten la mano y vamos dándole la palabra. Sí. Empezamos. El primero fue Javier. Primero por Zoom, Javier. Fuiste el primero a levantar la mano. Te escuchamos, te tenés que desmutear. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Javier. Bueno, primero felicitaciones a Claudia. Es un excelente reconocimiento para Clarita. Para un poquito, Javier, que vamos a subir un poco el volumen para que se escuche mejor, pero de acá. ¿Sí? A ver ahora, Javier. ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, es un excelente reconocimiento a Clarita y nos tenés bien acostumbrados a comentarios excelentes. Es una muy buena lectura. Yo diría que vuelvo a leer, a releer el trabajo de Clara con tus comentarios. Y bueno, y además eso significa, creo que lo compartimos con Clara y con algunos otros compañeros, que las generaciones que nos siguen tienen bueno, algo que es un regalo para todos. Y por eso quiero comenzar celebrando la aparición del libro. Yo hubiera querido estar ahí, pero sí tuve la suerte, digamos, de poder Acercate estar al micrófono cuando Clara presentó el libro. Porque es como celebrar el recorrido intelectual y clínico de Clara, ¿no? Hemos compartido durante muchos años tareas institucionales, de política institucional, tareas científicas de diverso tipo, tareas de formación de diferentes tópicos, ¿no? Y quienes hemos trabajado con Clara sabemos cuánto ha contribuido a enriquecer el pensamiento de nuestra comunidad analítica. Este libro es también el resultado de una elaboración personal sostenida durante muchas décadas, ¿no? Bueno, no quisiéramos decirlo, pero es así, mucho tiempo, en diálogo con Freud, en diálogo con Klein. Yo creo que en este trabajo Clara muestra además otro diálogo que es con Kristeva, lo que abre el panorama, donde toma, creo que lo de matricidio simbólico, ¿no? Y otros autores, pero que además el otro aporte de Clara es que siempre lo hace desde una voz propia que nosotros podemos reconocer en sus trabajos, ¿no? Lo que más me interesó del texto es que no se limita a describir la sexualidad femenina, sino que intenta pensar una operación psíquica fundamental para la constitución subjetiva de la mujer y yo diría del ser humano. Lo que pasa es que ella lo toma especialmente con rasgos femeninos, ¿no? Porque eso es claro en el trabajo de Clara.
Ella propone que la relación temprana entre la niña y la madre constituye una experiencia decisiva, atravesada simultáneamente por el amor, la dependencia, la identificación y la hostilidad, que es un punto muy central también de este punto, ¿no? Y que el acceso a una posición femenina singular requiere una separación que ella conceptualiza bajo la figura del matricidio simbólico, ¿no? Lo interesante es que esta idea encuentra resonancias en tradiciones teóricas muy diferentes, ¿no? En Freud encontramos la necesidad de la pérdida del objeto primordial y de la renuncia que inaugura el deseo. En Klein encontramos la problemática de la ambivalencia extrema y del trabajo de reparación frente al objeto amado y odiado. Y en Lacan encontramos la necesidad de una separación respecto de la captura imaginaria para acceder al orden simbólico, ¿no? Son teorías muy distintas, pero todas convergen en reconocer que existe un momento estructural, que me parece que es ahí donde se detiene clínicamente Clara y teoriza, en el que el sujeto debe desprenderse de una forma de completud imposible y que ese momento atraviesa por agresividades máximas para los tres autores. Esto es muy interesante, me parece a mí, que para Freud, para Klein y para Lacan, ese momento, que sería como el yo placer purificado, la posición esquizoparanoide y el estadio del espejo, para los tres es el momento de agresividad máxima del sujeto. Y creo que ese es un punto que está muy marcado por Clara en la importancia de la hostilidad en ese vínculo, ¿no? O sea que no se trata del odio como un accidente patológico, sino de una dimensión constitutiva de la subjetivación, ¿no? Ese es un punto también muy importante. Desde mi propia perspectiva, pienso que este matricidio simbólico podría pensarse como una operación de inscripción, como una operación de inscripción, de escritura, de inscripción simbólica, y que podríamos estar muy cerca de lo que Freud trae en el sepultamiento del complejo de Edipo, es decir, cuando la madre pierde, es castrada, la madre fálica, ¿no? También podríamos estar muy cerca de cuando Lacan plantea el nombre del padre, porque es ahí donde se produce la castración de la madre fálica, o sea que son momentos muy constitutivos. Por eso me parece particularmente fecunda la relación que Clara establece entre el fracaso de esa operación y ciertas configuraciones melancólicas. La melancolía aparecía allí como donde la pérdida no logra simbolizarse suficientemente y donde la separación queda detenida, impidiendo una apropiación singular de la propia experiencia. La lectura del texto me llevó como a formular tres preguntas para Clara y para el resto de la gente, ¿no? Tres preguntas. La primera es, si el matricidio constituye una operación específicamente femenina, creo que Claudia habló algo de eso, pero bueno, específicamente femenina, o si podríamos considerarlo una modalidad particular de una operación más general de separación respecto del objeto primordial, común a todo proceso de subjetivación, aunque adopte formas diferentes según las posiciones sexuales, ¿no? Sexuales, sexuadas sería la palabra. Segundo, la segunda pregunta es si Clara piensa que más allá de acceder al matricidio simbólico, siempre hay una tendencia femenina hacia la debilidad del superyo, a la melancolía y el masoquismo. Es decir, como lo planteaba Freud, ¿no? Y esto se ha transformado en algo muy discutido y muy discutible. Entonces me parece que es importante volver a traerlo en este momento, cuando se trae el tema del superyo de la mujer. Y la tercera es si las transformaciones contemporáneas de la maternidad y de la femineidad, de las configuraciones familiares y de la sexuación, y los cambios culturales en las relaciones entre mujeres, modifican de algún modo esta problemática, es decir, este momento del matricidio simbólico. Es decir, si las condiciones actuales
favorecen o desfavorecen ese matricidio simbólico, o sea, el acceso a lo simbólico. Esas son preguntas abiertas, obviamente, que no pretendo que haya una, pero sí para poder discutirlas entre todos. Gracias. Gracias, Javier. Acá en sala. Le damos la palabra a Luciana. Luciana Valles. Por ahora. Te escuchamos, Luciana. Buen día. ¿Se escucha? A ver, habla. A ver. Hola. Acá te escuchamos. No sé si en el fondo la escuchan. ¿Sí? Dale. Bueno, primero que nada, agradecer los trabajos de Clara y los comentarios de Claudia. Mis comentarios de hoy surgen en comunicación y en intercambio con compañeras analistas en formación, con las cuales estamos integrando un grupo de supervisión con analistas y docentes de APU, que vale la pena mencionarlas: Estela Jardino, Fernanda Cubría y Claudia Gaione. Y bueno, un poco mientras este grupo trabajaba casos de todas pacientes mujeres, Claudia nos acerca estos textos y bueno, lo que nos pasó es que llega un momento muy oportuno, porque veíamos, ¿no? Algunas de estas cosas que tú traes en tus textos en estas pacientes, ¿no? Donde el vínculo con la madre está en juego de una manera muy intensa. En un momento, en uno de los textos tú traes, mencionás una alianza inconsciente, ¿no? Y yo evoco las palabras de una paciente de la cual discutíamos, que en relación al vínculo con la madre mencionaba que ella le debía todo a su madre, se debía a su madre, ¿no? Yo pensaba en esa lealtad que no se puede romper, no se puede traicionar. Esto mencionaban de ese matricidio simbólico que no se ha dado. Y bueno, después en cuanto a lo transferencial, en un momento Clara hace referencia a cierta vivencia de desesperanza en el analista, ¿no? Y bueno, también conversábamos sobre eso, sobre los comentarios, bueno, de mis compañeras, ¿no? También en esta vivencia de sentir que por momentos no servía de nada lo que se le ofrecía, ¿no? A la paciente, porque había un discurso muy negativo, muy desde una desesperanza, ¿no? Entonces, qué difícil es, bueno, tolerar y trabajar desde ahí, ¿no? Y por último, bueno, creo que por ahí. Capaz que mis compañeras retoman algo. Gracias nuevamente. Gracias, Luciana. Seguimos dando la palabra. Ustedes me dicen cuando quieren hablar, ¿no? Mientras tanto, seguimos dando la palabra. Sandra, por Zoom, te escuchamos. Sandra Pérez. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, Hola, Clarita, Sandra. ¿se escucha? ¿Se No, escucha para un bien? poquito que vamos a subir. Acercate al micrófono a ver si podés, Sandra, de ahí, o subir de ahí de la compu. A ver, ahora, ¿se escucha? Qué raro. Se escucha un poco bajito, pero para... Está al máximo Ahora acá. sí, ahora sí, ahora sí. Ahora Ahí sí, va. ahora sí. Bueno, en primer lugar, agradecer esta actividad. Pido disculpas por no haber podido estar en forma presencial, Clara y Claudia, pero bueno, como madre, como abuela, a veces tenemos obligaciones que nos impiden concurrir a ciertas actividades, pero no quería dejar de estar allí contigo. Porque quería agradecerte, Clara, todo lo que has hecho por nosotros, no solo como docente. Yo quisiera agregar al recordatorio que hizo de alguna manera Claudio, que Clara fue motor del trabajo para lograr la maestría, ¿no? Años de perseverancia
a la que realmente en ese sentido tenemos como una buena envidia, digamos, ¿no? Porque fuiste promotora, llevaste a las asambleas, escuchaste, te moviste a niveles institucionales estatales. Justo lo recuerdo porque, bueno, estamos en otras tareas en este momento en la institución, pero que se acercan a todo eso que tú arduamente trabajaste junto con Paulina, ¿no? Yo lo recuerdo muy bien y es un gran agradecimiento que debemos a quienes la necesitaban justamente para poder estar en facultad. Por otra parte, todos tus aportes en relación a estos temas vinculados a la mujer, a los bordes de la neurosis y particularmente este trabajo que a mí me parece sumamente pertinente y como dijo Claudia, bueno, excelente tu aporte, Claudia, como siempre. Este, lo podemos pensar en hombres y mujeres, ¿no? Yo me quedé pensando justamente, bueno, algunas cosas Javier acaba de mencionar, ¿no? Porque hay algo de lo constituyente, ¿no? Que parte de los aspectos más primarios, ¿no? Que marcan o no marcan la posibilidad de una estructuración neurótica más consistente en los pacientes, ¿no? Y en la histeria particularmente, es lo que pensé, ¿no? Esta figura de madre fálica completa, no castrada, enquistada además en un vínculo sumamente ambivalente, porque la paciente se entrega y va matando cosas vitales de ella, ¿no? Este, bueno, es lo que hay que lograr transitar como matricidio simbólico en todo análisis y particularmente en pacientes que son sumamente hostiles o hostiles a través de sus eh, autorreproches melancólicos, ¿no? Que nos hacen sentir, como decían recién, que no podemos lograr nada, ¿no? Como analistas, para lograr de alguna manera ese corte, ¿no? Yo me quedé pensando que en esos núcleos melancólicos, a veces intrincados con lo obsesivo también, ¿no? Este, fusionales, masoquistas, son aspectos primarios que realmente mantienen defusionado al odio, pero al mismo tiempo de alguna forma erotizado con la madre, ¿no? Sosteniendo eh, reparaciones del odio de la madre, ¿no? Y yo esto lo recordé porque leyendo a Winnicott, podemos citar, si me permiten, un capítulo que me parece pertinente, porque lo describe en el niño, pero tiene que ver con todo esto que Clara está planteando, ¿no? Que el capítulo del desarrollo del tema del inconsciente de la madre, tal como se lo descubre en la práctica psicoanalítica, es el capítulo en que Winnicott menciona que el niño, cuando tiene una madre depresiva, que destila mucho odio, tiene que reparar el odio de la madre y no puede hacerlo en su propio inconsciente, ¿no? Este vaciamiento, ¿verdad? Mantiene fusionado al niño en identificaciones muy primarias con la madre, pero al mismo tiempo no le permite establecer diferencias a través de su propia hostilidad, ni siquiera reparar al objeto primario. Y esto llevaría a pensar, ¿no? Cuántos pacientes melancólicos, ¿no? Hacen esta entrega masoquista, vaciándose y privándose y matando, sublimaciones o posibilidades de desarrollo liminal y elecciones de objeto, ¿no? Bueno, yo quería dejar por acá, me quedé pensando en esto que decía Claudio del Congreso del Desamparo también, en donde de alguna manera este tema estuvo presente, porque bueno, de alguna manera la contracara del desamparo es la omnipotencia,
y la madre omnipotente, esa fálica, grandiosa, también encubre un enorme desamparo y la incapacidad de amar, ¿no? La incapacidad de investir al otro, digamos, por la necesidad de sostenerse a sí misma. Bueno, y que la sostengan. Bueno, dejo por acá. Te agradezco mucho, Clara, le agradezco también a Claudia, y bueno, seguimos escuchando. Gracias, Sandra. Le damos la palabra ahora a Vivian Rimano en el Zoom. Desmuteate, Vivian. Bueno, quería agradecerte, Clara, por tu libro que me dio profunda alegría y las ganas de abrazarte porque me une un gran afecto a ti. Así que vaya el abrazo y con Claudia también. No, yo quería remarcar esta sensación que tuve cuando leí el trabajo, que era que por momentos aparecía lo del matricidio como algo más propio de la femineidad y por otro se diluía como algo más universal y humano. Yo creo que vos traés algo desde la clínica que todavía creo que es así, que el vínculo de la madre con la hija mujer tiene sus diferencias que con el hijo varón. Y digo esto porque estamos en un momento donde la diferencia está devaluada y muy jerarquizada la diversidad. Yo ya desde Freud se hablaba de la relación predípica de la niña con la madre que en un largo periodo, donde en Freud estaba más vinculado con la amenaza de castración. Pero hoy en día creo que me parece que lo que tu trabajo transmite es que hay algo entre la madre y la hija mujer que favorece en algunas circunstancias un vínculo muy especular y narcisista, donde la madre invade el psiquismo de la hija con sus aspiraciones y Vivian, quedaste congelada. y yo creo que esto es muy clínico, que si bien se da en varones también y el núcleo melancólico y el masoquismo, me parece que es más frecuente en la mujer y donde la diferencia sexuada juega un papel importante. No es lo mismo para una madre el vínculo con una hija mujer que con un hijo varón. Bueno, dejo por ahí. Muchas gracias. Gracias, Vivian. Hay otra gente anotada, pero le vamos a dar ahora sí la palabra a Clara y a Claudia y después seguimos con el diálogo entre todos. Así que, Clara. Bueno, ya agradezco las intervenciones que hubieron y las que van a venir, ¿no? Que vendrán. Sí, la intervención de Javier, ¿no? Me quedé pensando en la estructuración psíquica y pensé en Mirta Casas, ¿no? En lo que traía Mirta sobre bueno, una relectura que hace de Freud, Mirta y de Lacan, pero que tiene que ver con esas primeras marcas, Javier también las trabaja, ¿no? Que van, dan pie a la estructuración del psiquismo, ¿no? Que es realmente uno a veces pensando en estas situaciones como las que traigo yo, en las identificaciones primarias, ¿no? Que hacen pie, hacen base, bueno, para lo que vendrá después,
en el periplo identificatorio, y cómo estos primeros encuentros, ¿no? Primerísimos encuentros, a veces dejan marcas, ¿no? Que no siempre logran recomponerse en una posteriori, ¿no? Que es donde se va organizando el psiquismo. A veces quedan esos restos. Y yo creo que, bueno, con todo paciente, pero en estas mujeres en las que estoy pensando, en algunas de ellas, bueno, el poder retomar estos restos, ¿no? En la transferencia, bueno, que a veces no es especialmente fácil, ¿no? Porque hay que lidiar a veces no solo con lo amoroso, también con lo hostil, bueno, que están juntos, ¿no? Da realmente mucho trabajo, digamos, trabajo para ambas, para la analista y para su paciente, para la dupla, ¿verdad? Es trabajoso. Y no sé, me parece que a veces hablamos poco de estas cosas, o traemos poco, ¿no? La mujer y su relación con la otra mujer y en el vínculo también en la transferencia. Digo, esto es, por eso lo que trae a veces pensar en las identificaciones, en estos primeros momentos, porque cuando menciona a Freud, cuando Freud toma el bebé y lo va haciendo, como dice Freud, ¿no? Lo prepara para la vida con sus caricias, bueno, algo de eso dice. También la nena lo hace con la madre, ¿no? La madre lo hace con la nena, ¿no? Mira, bueno, pero va y viene, por eso la equivocación mía, va y viene, ¿no? Y bueno, y cómo es este primer contacto es muy importante, ¿no? Porque ser esta cosa de lo especular, que no puede ser excesivo, pero que es necesario, digamos, ¿no? Eh, es realmente importante. Y algo del odio, acá tengo anotado, ¿sí? Es decir, el lugar estructurante que tiene el odio, esta cosa donde también es importante la hostilidad de la madre que pueda jugarse, lo amoroso y lo hostil, si no, no hay estructuración, digamos, ¿no? La ambivalencia, ¿no? El amor-odio es importante. Bajando estas primeras inscripciones simbólicas, claro, sí. Sí, sí, el matricidio es específico de la relación de la nena con la madre, ¿no? O también es general, no, yo creo que es amplio, digamos, hay que perder a la madre o separarse de esa relación única, ¿no? Que también es madre-padre, ¿no? Porque esta madre, estamos de acuerdo, que también está atravesada por la castración y por la renuncia y por los conflictos, ¿no? Así que ese desprendimiento creo que sí, que es para los dos sexos, pero yo me, me, me atengo a las peculiaridades que tiene la mujer con su hija mujer, estoy pensando en eso, digamos, ¿no? Y bueno, cuando hablo de no de la melancolía, porque ya estamos en la psicosis, hablo de algo más melancoliforme, que más bien tendría que ver con la dificultad de separación, cuando queda esa cosa, ¿no? Más especular, más prendida, bueno, que a veces los tenemos en todos los discursos de muchas mujeres, ¿no? Con el reclamo permanente, o la queja permanente, o las dificultades también para relacionarse con las mujeres, digamos, a veces la ambivalencia demasiado marcada, con todas esas cosas que, que están siempre presentes. Bueno, la tendencia de la debilidad superyoica que decía Freud. Bueno, las mujeres a veces podemos ser muy crueles con nosotras mismas, así que más bien, sí, muy crueles. Yo no sé si hay debilidad, a veces hay un exceso, digamos, ¿no? Un exceso de con el cumplir, con el no cumplir, con, bueno, millones de cosas. No le voy a decir a las mujeres acá presentes, digamos, ¿no? Pero es una cosa dura. Así que, y las culpas, ¿no? Yo creo que es bastante reñido. Bueno, si las condiciones actuales favorecen o desfavorecen, bueno, claro, se ha hablado tanto y se ha escrito tanto sobre esto, digamos, ¿no? Tampoco yo he leído tanto, pero yo creo que vivimos en una estructura en el mundo que ha dejado como una estructura que es una estructura edípica, ¿no? Y a veces, inclusive uno ve en parejas que son que no son hetero, que son homo, que a veces que alguno de la pareja que pueda como sostener algo de la diferencia y algo de la castración y del conflicto, a veces, digo, eso ya me parece que es importante para la estructuración psíquica, digamos, ¿no?
y claro, hay cambios importantes, pero me parece que sostener. A ver. Sí. Hola. Cuando estaba leyendo el trabajo y pensando que escribir, se me hizo esta pregunta, se me planteó esta pregunta que nos hace Javier, ¿no? ¿Qué de lo actual modifica esto que estamos escribiendo y pensando, y que se ha escrito tanto y se ha pensado tanto desde la familia tradicional? Entonces, bueno, primero creo que nosotros hoy no podemos saber, hoy no sabemos lo que va a pasar, creo que lo podremos captar en el a posteriori y mucho tiempo después. Esto es una cosa que está ocurriendo. Pero se me ocurrió pensar en el tema de los nombres. Los padres jóvenes ahora están tendiendo a poner nombres unisex porque no quieren condicionar una identidad sexual desde el lugar de padres, entonces algunos padres jóvenes están usando los nombres unisex. Pero me pregunté qué tan frecuente será esto. Entonces me fui a buscar en internet cuáles son los nombres de moda. Porque me di cuenta de algo que nunca había pensado. Nombres como Milagros, Esperanza, Soledad, Mía, Estrella, Luz, Sol, son nombres femeninos. Y traté de pensar, ¿hay algún nombre masculino que tenga esta connotación tan pesada como Milagros, Esperanza, Sol? Bueno, Dolores. Dolores. Y el único, pregunté en varios grupos y el único que apareció fue Salvador. Pero bueno, la preeminencia de nombres cargados, pero cargados para los padres, está muy concentrada en la mujer. Y cuando fui a ver los nombres de moda, siguen siendo nombres de moda estos. Y bueno, digo, pensando en esto para dudar un poco de qué tanto está atravesando todos estos cuestionamientos en lo más carnal, en lo más... Y por otro lado me acordé de una paciente mía que a su hija le puso un nombre unisex, ¿no? Porque ella no la quiere condicionar y la niña es lo más femenina que hay y se vive poniendo caravanas y se vive poniendo collares y se viste de rosado y ella se desespera. Porque bueno, porque el inconsciente de los padres pues no se puede controlar. Ahora, la pregunta que nos hace Javier me parece que nosotros no la podemos contestar. Yo diría, estemos atentos, ¿no? Con una perspectiva abierta y veremos con el tiempo. Lo otro, yo quería retomar lo que decía Luciana de la desesperanza que a veces se instala en el espacio analítico, que creo que habla de esta dificultad para hacer una transformación, de hacer una renuncia. A mí me gusta la insistencia de Clara en desconfiar de lo manifiesto y poder sospechar el amor vehemente que se esconde en esos atracos, en esos trancazos. Porque me parece que es, bueno, yo estoy con este tema, es imprescindible la interpretación de ese amor vehemente para que algo de esto se pueda transformar. Más allá de la libidinización desde el analista, el desconfiar de eso que queda como tan concreto en el reproche, en el sufrimiento mortificante, en el odio, porque Clara, vos hablas de dos odios, ¿no? Hablas de un odio que permite la separación, el odio estructurante, pero también hablas de ese odio circular que no conduce a nada, que en realidad es parte de ese atrapamiento. Sí, que tiene que ver seguramente con la compulsión a la repetición, para tomar, ¿no? El tema freudiano, ¿no? La repetición, la que habla Freud más allá del principio del placer, ¿no? Tiene que ver con esa repetición compulsiva, ¿no? Que a veces el trabajo en análisis poder enganchar con algún resto para poder, bueno, dar sentido, ¿no? Si no es una cosa permanente.
¿Seguimos, Clara, o damos la palabra? Seguimos con los... Bien. Marina, te escuchamos por Zoom. Marina Alman. Desmuteate, Marina. ¿Estás por ahí, Marina? Okay. Sí, ya estoy. Sí, te escuchamos, Bueno, Marina. bien, gracias. Primero, agradecer a Clarita por compartir todo su trabajo de tantos años hecho de manera tan profunda, tan cuidadosa, y poder devolverla a la institución, porque realmente cuando compila sus trabajos es una devolución de su recorrido para las otras generaciones también, no solamente para el presente. Así que eso me parece muy importante. Clarita es una amiga de hace más de 50 años, así que no voy a ahondar en ese camino que es largo. Las dos tenemos un gran interés por la clínica, con recorridos distintos, pero cercanas en la clínica. Y quisiera destacar también, antes de hacer algún comentario, algo del lugar de Clarita en la institución, no solamente estético de su trabajo analítico en todos los sentidos, sino también lo que ha hecho en forma concreta, lo que comentó, creo que Sandra, la creación del posgrado, que fue un larguísimo trabajo, que dio mucho trabajo, pero también hubieron otros hechos que quiero recordar, que para mí fueron muy importantes, me parece, para la institución. Fue en un momento que se planteó la posibilidad dentro de la IPA de que se presentaran proyectos de investigación para conseguir fondos para la institución. Y en aquel entonces se hizo un proyecto, creo que la presidencia era Clarita, y donde todos, la institución, el centro de intercambio, todos los lugares de la institución hicieron un proyecto común que se aplicó y conseguimos fondos que nos permitieron hacer un cambio a nivel económico en la institución para lograr otros fines. Y esto creo que se podría, eso fue en la presidencia de Claudio Eiserich, de la IPA, pero quiero recordarles porque nosotros como institución tenemos muchos lugares valiosos que podríamos buscar otros caminos, como Clarita impulsó en aquel entonces, para otros fines institucionales. Eso quiero dejarlo porque es como que se nos olvida y ha sido un trabajo importante en aquel entonces. Y creo que todavía ahora también. Ahora quiero volver al trabajo y al libro, y si a mí me tocó en la presentación del libro editar, o sea que no voy a tomar estas cosas, pero sí quiero tomar alguna pregunta que trae Clarita en este trabajo del matricidio. El matricidio y la femenidad. Yo me pregunté, Clarita plantea como que hay en el matricidio un peso de la constitución de la feminidad y el deseo propio. Como que esto es un acto de marca, como dijo Javier. Y yo me preguntaría si no hay distintos matricidios, porque me parece que una cosa es el matricidio que se hace con la madre arcaica, que no es lo mismo del matricidio que es de la madre fálica, como decía Sandra. No son iguales. Tienen componentes destructivos, envidiosos, hostiles, de amor y de odio de todo, que son diferentes. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago y pregunto. Tengo la impresión, desde mi experiencia, que yo me inclino a que hay dos. Estoy de acuerdo con lo que plantea Clarita, pero pienso que hay dos. No son iguales. El segundo punto es la pregunta si este matricidio es solamente femenino o el hombre también transita un matricidio. Y yo creo que sí, el matricidio es de los dos. Tercero, tienen cualidades distintas, absolutamente, porque el vínculo y la ligación madre-hija arcaica es bastante compleja. Las dos son complejas, vamos a entender, y complejas en la transferencia también de transitar, pero tienen como características distintas. El monto de envidia, de celo, de ataque a quien quiere ayudar y en la transferencia es muchísimo mayor y más enloquecedor, llamemos así,
cuando es el arcaico. Desde mí, no sé qué está clara, pero me gustaría eso como plantearlo. Y el otro punto que también pensé a propósito de un recorrido personal de hace años, es si esa ligazón madre-hija tan arcaica no está también muy cargada de lo transgeneracional. Es decir, yo veo acá que cuando uno se encuentra con estas mujeres, con estos nudos, como trae Clara, muchas veces hay algo en lo transgeneracional de la relación entre esa abuela, madre e hija, cuando es la hija que atendemos. He visto materiales que cuando se trabaja lo transgeneracional de algo mudo, no hablado, que viene del lado de los abuelos, no salteado con la madre, abre un campo de esa identificación femenina obturada de distintas maneras. Y eso en mi experiencia me parece re importante. Y el otro punto que quiero traer, disculpen, pero quiero traer todas las preguntas que me evocaron todos. Y lo último sería, ¿cómo juegan en esas relaciones arcaicas matricidas todos los distintos investimentos orales, anales? Porque me parece que en la mujer, el lado de lo que tiene que ver con la oralidad lo tenemos mucho más trabajado, pero el lado anal, que Sandra es una que ha trabajado bastante sobre eso, un trabajo precioso que tiene Sandra hace años, es que lo anal inviste la fecalidad, el vínculo entre la madre y la hija. Y eso se pasa muchas veces a la menstruación, al lugar del erotismo de la piel, en fin, hay toda otra cadena que se entrelaza digamos, con el matricidio, con analizar el matricidio en el vínculo transferencial. Y me callo la boca, perdón, quería felicitar a Claudia, excelente Claudia, tus comentarios, me encantaron, profundos y mucho para pensar. Gracias, bueno. Muchas gracias a vos, Marina. Gracias, Clarita. Gracias. Escuchamos a Susana García también en el Zoom. Desmuteate, Susana. ¿Andás por ahí? Susana. Me habías pedido la palabra hace un rato, Susana. ¿Andás por ahí? ¿Estás por ahí, Susana? Estás muteada, Susana. Te tenés que desmutear. Sí. Susana, ¿la vieron por ahí? ¿Ustedes? Hola. Ahora sí, Susana. Sí, te escuchamos. Perdón, pero la lentitud no ha sido mi característica, pero en esto lo es. Estás sin cámara, Susana. Bueno. Igual te escuchamos, no te preocupes. Bueno, ya se vuelve muy complicado. Aprieto, el video está detenido, pero no me contesta el video, ¿vieron? Bueno. Estamos escuchando perfectamente sin cámara, así que tranquila. Bueno, está. Varias cosas muy interesantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo pensaba en este ejemplo que pone Claudia del analista, el analista con la paciente que está siempre pensando que el niño se le va a morir, ¿no? Entonces me pregunté, no, jamás hice ni se me ocurriría, con esa especie de escena teatral, ¿no? De un cambio de técnica del analista con la paciente y el animalito, ¿no? Muerto, o no se sabe, dormido, ¿no? Se puede fantasear 20.000 cosas de eso, ¿no? O no tantas. Entonces yo digo, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un niño, una niña? Porque creo que la dificultad, la separación se tiene que dar en ambos sexos, sin duda, ¿no?
Pero qué esfuerzo cuando hay un otro que vive pensando en que se puede morir, en lugar de vivir, ¿no? Entonces, ¿qué problema para las identificaciones? ¿Qué problema para las relaciones con el mundo? ¿Qué problema para el vínculo con el objeto, ¿no? Y lo mismo, esta otra pacientita que traía Claudia también, de que le ponen un nombre neutro, para que, porque recordé otra paciente mía, para que sea libre, ¿no? Es como la paradoja de la atadura eterna. Y por suerte, esa señora, vaya a saber por qué otras posibles identificaciones y situaciones que no sabemos, esa otra señora se desespera porque la niña es una luchadora, ¿no? Y la niña trata de ser lo que ella siente que es, una niña, ¿no? Lo que ella siente que es, ¿no? Y ella se preocupó. Yo también tuve una paciente con problemas de identificaciones de género, ¿no? Que tenía pronto un equipo para el nacimiento, y si era varón le iba a poner rosado. Ahora, entonces yo le dije, o sea que ese niño tiene que tener tus problemas, ¿no? Tiene que tener tu situación ambigua, no resuelta, ¿no? Conflictiva, porque esa es una tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo separarse de esas situaciones y poder ser sujeto, ¿no? Ser sí mismo? Y eso es una tarea, como lo muestra Clara y como lo muestra también Claudia, es una tarea muy fuerte. Y yo creo que es, por supuesto, que es mucho, mucho más fuerte en la relación de la madre con la niña o con la mujer, ¿no? Que en la relación de la madre con el varón. Y que eso sigue siendo, ¿no? Lo del Edipo o lo de la castración de la mujer, a veces en ciertos ámbitos no se puede decir, ¿no? No sé, pero la verdad es que yo creo que hay que buscar distintas formas de llamar, aceptar la pérdida de todas las cosas que vamos perdiendo y vamos ganando, por suerte, a lo largo de la vida. Entonces, pero esa igualdad, ¿no? Bueno, a mí se me ocurren otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, los mellizos idénticos, son dificultades que se agregan a la problemática que puede traer el paciente, y son capitales y son centrales, ¿no? Y ahí están también en esas situaciones. Por supuesto que a mí me parece que lo que plantea Clara de Klein está muy, muy bueno, lo que plantea, pero también uno de los problemas es todo el proceso de la identificación primaria, del narcisismo primario, ¿no? Que queda a veces muy congelado, y la ligazón que parece imposible de cortar. Como dice Mirta, si no hay corte, yo digo, si no hay corte, no hay sujeto. Mi madre es maravillosa y no hay otra persona más maravillosa que ella, la quedé, porque no tengo posibilidades de encontrarme con otros objetos valiosos del mundo, que tiene muchas cosas valiosas,
¿no? Y muchos vínculos importantes. Así que, y también me quedé pensando en lo que dijo Luciana, ¿no? Sobre la transferencia, ¿no? Con estas situaciones. Y a mí me parece que la transferencia una cosa es que también lo trabajó Clara en sus trabajos. Una cosa es la transferencia negativa y positiva, como lo planteó Clara, y otra cosa es la negatividad de la transferencia, ¿no? Entonces, cuando una paciente nos dice con una claridad de transferencia negativa evidente, ¿no? Yo estoy peor, yo estoy siempre igual, esto no me sirve para nada, bla, 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 bla. Bueno, puede ser decepcionante para nosotros o doloroso, ¿no? Pero hay una demanda, hay un reclamo, hay un interés porque quiere otra cosa, ¿no? Que, por supuesto, en esa otra cosa está seguramente los elementos de una dualidad, ligazón importante, pero también es una demanda absolutamente posible. Pasamos años, tiempo con pacientes y de repente se encuentran con que con eso no puede, ¿no? Y eso no es grave. Podrá ser molesto, pero eso forma parte de cualquier paciente neurótico. En cambio, la negatividad de la transferencia es cuando el paciente no se mueve y uno no sabe qué hacer para que se mueva. Y ahí yo pienso que son esas marcas que no han sido tramitadas, primarias, que no han sido tramitadas a nivel más simbólico de posibilidad de intercambio. Y esto es bastante importante discriminarlo. Bueno, gracias a las dos. Gracias, Susana. Susana, bueno, una aclaración para todos. Lo que leí de Emilio Rodríguez es una sesión de psicodrama. Claro, Porque yo era me cuando imaginé. Yo lo leí, hacía muchas sesiones de psicodrama. Sí, me di cuenta, pero digo, es un recurso. Es un recurso. Es un recurso de un analista que hace psicodrama, Sí, conozco. Yo hice psicodrama. Conozco bien. Pero que quiero decir que me interesó, porque a mí nunca se me ocurrió hacer eso en ninguna sesión, pero sí con situaciones muy trancadas, de pegoteos, de dificultades. Se me han ocurrido cosas que tal vez a algunos les parezca extraño, ¿no? Pero que uno tiene que encontrar caminos que a veces no son los de la palabra y el silencio, ¿no? Y bueno, y eso no sé qué resultado le dio a él, pero digo, es un recurso para mover algo, como decía Clara, no, creo que Marina, la compulsión de repetición, ¿no? El cambio en Freud del concepto de repetición fue muy importante y esto se ve claramente para hacerle al Congreso un lugar, se ve claramente en Luminoso. ¿No? Freud ahí muestra estas diferencias que queremos marcar con un tipo de transferencia, con otro, cómo son el matricidio, el matricidio arcaico, decía Marina, o el matricidio de la separación necesaria, el corte de la ligazón con la madre, ligazón fundante, ¿no? Como dice Clara. Y uno a veces tiene otros recursos que no son ni la palabra ni el silencio. Bueno, así que no critico al Señor. Bueno, gracias, Susana. Leo la lista de los que tengo anotados por si no hay alguno que
Bueno, está Gabriela Triñanes, después Raquel en el Zoom, después Gladys Franco, después Sonia Ihlenfeld y después Jimena Malmiarca. Esos son los que están anotados hasta ahora. No sé, Clara, si vos querés decir algo antes de seguir con como quieras. Bueno, sí, brevemente, aunque prefiero dejarlos hablar, pero escuchando las intervenciones pensé cómo entendemos la castración en la mujer, ¿no? Esto más, porque, claro, está toda la fuerza de lo freudiano, ¿no? Que como lo piensa Freud, no habla tanto de eso, en los dos trabajos que tiene sobre la feminidad. Pero a mí me aportó muchísimo, yo recuerdo en la formación mía, lo que fui decantando, después Klein, realmente, ¿no? Porque Klein va a centrar realmente la castración en la mujer. No sé si lo dice así, Klein, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la mujer, con lo que no se muestra, el interior de la mujer, ¿no? La mujer tiene todo escondido, digamos, bueno, poca cosa, y todo, bueno, cómo funciona, poca cosa, pero cómo funciona, cómo, es bastante, bueno, sí, bueno, pero, ¿verdad? El funcionamiento de la mujer, sus preocupaciones por su cuerpo, por su interior, si podrá, si no podrá, qué le pasará, todo eso es un funcionamiento hacia adentro de la mujer, ¿no? Que ahí parece como muy importante lo que trae Klein, ¿no? En ese sentido, y que marca una diferencia muy grande, digamos, ¿no? No solo lo fálico y castrado, muy bien, pero también está realmente algo que la mujer no tiene, ¿no? Y que tiene otras cosas realmente, ¿no? Que le dan muchísimo trabajo también, ¿no? Y bueno, la fuerza de la madre arcaica, yo creo que sí, lo trae Viviana una Marina y Marina, ¿no? Y bueno, y como en lo Klein, justamente, con este juego de la madre con la hija, es lo esquizoparanoide que está en juego, ¿verdad? Freud decía, el temor de la niña de ser asesinada por la madre, ¿no? Ahí está el germen, ¿no? De lo que va a ser después. La paranoia en la mujer, cuando es paranoia, ¿no? La transmisión transgeneracional, porque estas primeras marcas, yo creo que una madre, ¿no? Que porta, bueno, heridas, seguramente después va a tener esas dificultades con su hija, ¿no? Que son inconscientes, digamos, ¿no? Pues no, eso es importante. Bueno, y lo de Susana recuerda muchas cosas, dijo Susana, importante, pero sí, la transferencia negativa, claro, que no es lo mismo que lo esquizoparanoide, ¿verdad? Pero que puede estar en juego, ¿no? En la transferencia negativa, una cosa esquizoparanoide, que eso, bueno, dificulta mucho, ¿no? Yo hablo de la negativización justamente cuando eso negativo se hace crónico, digamos, ¿no? Y dificulta enormemente el vínculo. Bueno, para que sigan interviniendo. Bien, en sala Gabriela Triñanes, ¿quién tiene micrófono? Páselo para atrás. Gabriela, te escuchamos, allá atrás está Gabriela. Habla fuerte y cerca del micrófono, Gabriela, así te escuchamos. Bueno, yo primero en realidad quería decir algo del título del libro, pensando también en la institución, que me parece que es un título como que afecta, afecta como una madre afecta en esto que decía Clara de la nena jugando, ¿cómo fue que dijiste? La nena lo hace con la madre y te corregiste que en realidad era la madre la que hacía con la nena, pero pensando también en esto de la relación fundante y bueno, lo que trae una nena a una madre es algo nuevo, ¿no? Y bueno, y lo originario que posibilita, bueno, que esto que decía, en realidad, que decían al principio, ¿no? De la pérdida de la omnipotencia también para la madre en el nacimiento de una hija, ¿no? En parte también hay ahí algo que aparece una nueva potencia y bueno, me hizo pensar en ustedes mujeres, ustedes dos que están hoy en la mesa, cómo en realidad las mujeres que intentamos, bueno, tener un lugar como en la posibilidad de esto, de hacer algo en la vida, algo creativo, algo, bueno, en esto de habilitar la potencia en lo femenino,
yo en realidad quería agradecer a las mujeres de APU. Y en realidad, bueno, a eso en realidad de las identificaciones que también circulan en la institución, en la posibilidad también de la transmisión que hacen de todo lo que han podido como atravesar en la vida, no solo en la institución y en la relación con los textos, o en su relación con el análisis, ¿no? Y todo esto de lo fundante del título. Para mí el título es como que abarca como pila de cosas que transmitieron hoy, que transmite el texto. Y bueno, eso en realidad que hay algo también en lo originario, en el sentido de lo que la madre puede hacer con esos restos que están como enigmáticos o que en realidad complican, y lo que la hija en realidad trae para que algo también de eso se mueva. Digo, pensando como haciendo como un paralelismo entre la relación que puede ser la madre con su hija, pensando solo en lo femenino, ¿no? Ahora sacando al varón del asunto, para pensar un poco en esto el nuevo momento, digamos, en relación al lugar de lo femenino, que de repente, bueno, se ve en la actualidad como con otros ojos, pero que tampoco tenemos muy claro con qué ojos lo vemos quienes estamos viviendo este tiempo. Y bueno, en realidad agradecer siempre la solidaridad con que han transmitido las mujeres con las que yo he tenido contacto en APU, el conocimiento, la experiencia, y me parece que eso es algo muy importante. Eso quería agradecer. Gracias, Gabriela. En el Zoom le damos la palabra a Raquel. Desmuteate, Raquel. Andás por ahí. Raquel. No, ahora apareció. Raquel, ¿estás muteada? Entonces me lo saco. Ahora sí te escuchamos, Raquel. Sí, claro. Bueno, primero me da mucho gusto estar acá, no se imaginan, con Clara, con el trabajo de Clara, y la cantidad de gente que no la voy a nombrar, pero me está viendo y sabe a quién me refiero. Esta cosa de los reencuentros, con recuerdos muy cálidos, compañeros de recorrido, y me vuelvo a encontrar en esta estación de tren que la vida me ubica. Me da muchísimo placer. Este, no me voy a extender, creo que hemos todos ido atravesando eh, maneras de revisar teorías, conceptos, de repensar, de resituar. Yo he ido también recorriendo varios espacios para complementar o aprender algo más. Lo que me hizo gracia cuando Susana habló de alguien que lo llama al hijo rosado, que es una palabra acto, es una palabra acto. Entonces pensé, me hizo gracia porque pensé, bueno, lo salva Juseca con el asunto del boliche El Resorte, porque tiene allí un personaje que se llama Rosadito Verdoso, ¿se acuerdan? Y nadie duda de que es bueno. Bueno, un poco de humor también nos acompaña, ¿no? Este, yo me quedo, Javier, con una de tus preguntas. Me quedé pensando en eso porque además es una interrogante que yo me suelo hacer ahora, ¿no? Acceso a lo simbólico. Y yo vengo pensando vengo observando, venimos todos observando, que hay algo en el mundo que se ha vuelto en acto, que aparece en acto, que no es que se desaparezca el inconsciente, pero ¿cómo queda la simbolización? Hay una inscripción que se juega hoy día, se juega una inscripción en lo real del cuerpo. Y entonces, digamos, se me separa muchas veces cuerpo y mente, que uno luchó toda la vida para juntarlos, y ahora aparece como algo separado. Y lo que es en el cuerpo, de pronto el registro para abordar eso, bien es el cuerpo, y no se presenta como a una investigación del inconsciente. Y cuando digo esto y me pregunto,
Uf, ¿a qué concepto de inconsciente responde? ¿Cuántos inconscientes podríamos buscar o encontrar? ¿Cómo hacemos ese registro que se nos escapa en este mundo actual tan lleno de locuras, de desacomodos y de desacuerdos? Y yo creo que también lo vemos un poco en el lenguaje. Vemos que cada vez el lenguaje se aminora, se achica, se escasea. ¿Y entonces qué pasa? Pasa el acto. ¿Y entonces qué pasa con el cuerpo? Entramos en lo psicosomático. Entonces, ¿qué pasa hoy día con todo eso? Yo me lo estoy preguntando, todavía no lo resuelvo. Pero el, el, el efecto que sale en el mundo, a veces no se escucha el inconsciente, se escucha en el pasaje a la... Bueno, no sé, porque Spinoza decía que no hay falta. Siempre me quedé con esa frase de Spinoza, cuando nosotros en psicoanálisis hablamos de la falta. Y no le falta nada a nadie. De repente se genera un equilibrio distinto. Yo dejo esto acá porque tampoco sé cómo seguirlo. Lo dejo como inquietud porque me parece que para pensar como estamos aprendiendo, lo más valioso que tenemos es poder pensar juntos. Gracias por el espacio. Un abrazo a todos los seres que veo acá y que quiero siempre. Muchas gracias, Raquel. Le damos la palabra a Gladys Franco, también en el Zoom. Desmuteate, Gladys, y te escuchamos. Creo que no estoy muteada, ¿se oye? Te escuchamos bien, Gladys. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Raquel, porque en realidad dijiste, como que estoy en la línea, estaba pensando en la línea que tú te expresaste, que me parece que el trabajo de Clara nos abre horizontes para pensar, nos favorece la posibilidad de pensar más allá de lo exclusivo, de lo que exclusivo del cierre de nuestra práctica cotidiana con mujeres y con hombres, nos permite abarcar más en esta reflexión sobre el ser humano, es decir, no es solo sobre la feminidad, es sobre los derroteros de la humanidad en este momento que leí hace poco que alguien lo estaba prediciendo como que quizás esta época iba a ser llamada como una nueva Edad Media, en el sentido de la cristalización de la historia coagulada en la destrucción y la muerte. Y pienso que es un momento difícil de pensar el presente porque es muy vertiginoso. Entonces me parece que el libro de Clarita nos trae una reflexión que no es un corte momentáneo, sino que es la historia de lo femenino y lo que podemos pensar acerca de cómo se estructura a pesar de tener que acompasarnos a esta violencia social, digamos, de la intención de transformar lo conocido en desconocido, en los procesos de cambio sociales y culturales que algunos son muy importantes, ¿no? El poder aceptar las diferencias del deseo, que no siempre acompañan las diferencias de los cuerpos. Y entonces ahí esta realidad que nos choca, que nos conflictúa y que a los analistas nos hace tener que pensarla más que a otros, ¿no? Bueno, en lo que trae Clarita sobre el lazo de lo femenino, la madre con la hija, mujer, hay un terreno de identificación en el cuerpo que podríamos pensar también cuánto define
otros finales posteriores, ¿no? A mí no sé por qué, pero me llevó mucho a pensar en el tema de lo diferente que es el suicidio en el hombre y la mujer, estadísticamente, ¿no? Es decir, cómo el hombre elige en la mayoría métodos violentos de corte, de ruptura, de defenestración del cuerpo. En cambio, la mujer en general elige, no es unánime, ¿no? Pero la mayoría elige, bueno, tomar pastillas, ahogarse, en fin, cosas que no hacen un daño, donde la ruptura corporal no queda tan evidente. Y entonces ahí hay algo que, bueno, siempre me ha hecho pensar esto, ¿no? Y cómo cuanto más violento la organización social, más se favorece el ataque al cuerpo. O sea, todo esto me ha llevado a pensar bueno, en la preparación, por ejemplo, de Japón antes de la guerra, con el traer de nuevo a colación, digamos, a formación de los soldados, la ceremonia del seppuku, que era algo que ya estaba se había sido abandonada, digamos, bueno, o por lo menos no permitida, y sin embargo fue de vuelta incorporado como un método de finalización de la vida de manera honrosa, ¿no? Que es una carnicería realmente que el hombre hace con su propio cuerpo. Bueno, son asociaciones a algo de esto, de lo mucho que transmite el trabajo, el libro de Clara, y bueno, y no voy a seguir extendiéndome por acá porque quiero agradecer que me hayas llevado por muchos caminos asociativos y volver a pensar esto, volver a pensar siempre con Freud y con el sostén de la diferencia, ¿no? Me parece que estamos en poder apreciar las dificultades de sostener la diferencia sin desmentirla. Y bueno, felicitaciones a Clarita por tus aportes y perdonen lo deshilachado de mi intervención porque me fui un poco plegando a lo que decían los demás y escuchando. Gracias. Gracias, Gladys. Le damos la palabra a Sonia Ihlenfeld. Alcanzala, Sonia, te escuchamos. Bueno, en primer lugar a Claudia. Te vamos a pedir que hables cerca del micrófono, Sonia, a ver si está apagado. Mientras Sonia aprende, acabo de escuchar que Clara dice, voy a tener que escribir otro trabajo con todo esto. Sí, creo que sí. Bueno, Claudia, en primer lugar, tu aporte, que es un trabajo realmente y que me gustaría tenerlo y poderlo leer tranquilamente. Por allí te planteas algo en relación a las teorías y la práctica, ¿no? Y cómo en el quehacer, ¿así? En el quehacer analítico, ¿dónde quedan? Más cerquita. ¿Escuchan? ¿No se escucha? Mal. Te escucha mal, Sonia. No tengo idea. Pero me lo tengo que tragar. Hola. A ver, ahora sí. Que te preguntase el lugar de las teorías en la práctica y cómo dejarlas reverberando para que no se introduzcan, ¿no?, en la escucha. Y algo de eso das cuenta en tu trabajo, porque tiene una riqueza teórica grande. ¿Cómo podés pensar con distintos autores? Y me parece que eso hace también, seguramente lo recibido en APU, y la importancia de no adscribirnos a una teoría como cosa absoluta. Por otro lado, Clarita, ¿no? Tu concepto se las trae.
Me parece que hoy va surgiendo la complejidad realmente del matricidio, que es único en cada situación. Y pensando un poco las preguntas que hacía Javier, también con los hijos varones es indispensable el matricidio, seguramente con otras características, pero sin matricidio no hay vida en todo sentido, ¿no? Y a la vez, por supuesto, las complejidades en la mujer por lo peculiar de lo especular. Esto que decía, ¿no? Las mujeres que tenemos todo adentro, que no sabemos, que, bueno, ¿de qué modo se juega con las hijas mujeres? Seguramente muy distinto que con los hijos hombres, ¿no? Y en la actualidad, porque, bueno, todo este cuestionamiento, este interrogante en relación a la estructuración psíquica en parejas homosexuales, pero me parece que ahí, más que del sexo concreto, ha de depender de la función en la triangularidad, ¿no? Y que si hay funciones distintas, ahí hay una apertura, ¿no? Y por otro lado, la seducción y las peculiaridades de la seducción. Porque una cosa es la seducción natural, libidinal, que se va dando, ¿no? En el interjuego madre-hijo, y otra cosa es la seducción de algún modo tanático de la madre acaparadora, que lo único que busca es que el hijo o hija la refleje. Entonces ahí me parece que se juega mucho la pulsión de muerte y que esto invade también el psiquismo del hijo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, me parece muy complejo, me parece que también nuestra generación tenemos que aceptar el matricidio, las mujeres de acá, y saber que este concepto que introducís, ojalá las nuevas generaciones puedan seguirlo trabajando. Muchas gracias, Sonia. Le damos la palabra a Jimena Mierca. A ver si... Hola, hola. Bueno, muy interesante todo el intercambio. Bueno, agradecida tu libro, toda esta disposición que también valoraron colegas de hace más tiempo que están en nuestra institución, porque realmente como mujer ahí acompaño esto de frente. ¿Ahí? ¿Me escucha mejor? Sí, acompaño sí. Que creo que son esfuerzos distintos. No es por nada, pero realmente los ideales de ser, los ideales para las mujeres en el siglo XX, siglo XXI, digo, se han ido engrosando, diríamos, y transformando en yo ideales. Hay uno de las primeras notas que hice fue a propósito de un texto de Maitena, que me parece que hoy hablaban del humor, bueno, esta capacidad de síntesis, ¿no? Que tienen los humoristas y los caricaturistas, en este caso, ella, también de mi generación en edad. Y bueno, y cómo desde el 1900 en adelante, ella llegó a hablar hasta 1990, yo lo presenté en el 2010, pero hablaba de cómo se han ido engrosando los ideales de ser, los ideales del yo para la mujer, ¿no? En el siglo XX, o sea, del ideal inicial que era casarse, después 1910, casarse y tener hijos, 1930, tener hijos y ser tan buena ama de casa, etc., hasta 1990, 2000, bueno, todo eso sumado a ser buena profesional,
si entramos en APU, aparte de ser buen analista, con todo lo que implica de investimento libidinal, también para este tránsito tan creativo y generativo de ideas. Pero creo que realmente ahí, creo que fue Gabriela que lo dijo, creo que no es lo mismo para analistas, colegas hombres que para mujeres. Por lo pronto hasta ahora. Seguro que se van a lograr nuevas maneras y se siguen logrando. Lo que quería aportar da mucho, pero reforzar, me encantó encontrar a Klein, porque justo el año pasado se armó un grupo de Klein, de muchos colegas que nos interesó volver a pensar a Klein, con todo lo que implica su poder generativo y de esa generación de mujeres, ¿no? Principio del siglo XX, Viena, en fin, toda una cosa muy patriarcal, realmente una potencia creativa y transformadora y generativa de ideas inspiradoras que me encantó que pudiéramos volver a pensarla. Y remarcaría, lo dijo al pasar Marina, que es una de las coordinadoras del grupo, esto de la envidia, que no apareció en el texto, pero yo justo pensé, qué importante, lo volvimos a leer con mucho detenimiento, el texto de 1957, Envidia y gratitud. Realmente creo que tiene mucho para aportar y pensar digamos, específicamente en el polo destructivo, tanático, la vertiente tanática de la envidia, como algo que también forma parte de nuestros núcleos inconscientes, de lo más arcaico que nos cuesta mucho pensar. Y cómo esto puede afectar, yo creo que no solo a mujeres y bueno, todo esto sino también los vínculos humanos, ¿sí? Y en especial atravesar lo edípico y también lo fraterno, como otra dimensión a pensarlo. Y lo último, a propósito de lo transgeneracional, también Coco, que es una película de Pixar, pero que trae mucho este tema de esta bisabuela cargando una herida, que quedó encriptada, ¿no? Un dolor sin resolver, un dolor anímico, esta herida de carácter irrestañable, como remarca Freud y después retoma Green. Esto como esa ansia, y que esto cómo se traspasa a las siguientes generaciones y termina, o sea, cuando no se elabora y cuando se queda como, sí, encriptado y no pudiéndose elaborar. En fin, algo de esto pensando en las identificaciones alienantes, que es otro territorio que tú te metiste y que, Clara, y que me pareció muy interesante para volverlo a pensar en conjunto. Gracias. Gracias, Jimena. Nos quedan unos minutos, si alguien, por ahora no tengo nadie anotado, si alguien quiere intervenir. Emma, para acá adelante. Bueno, una cosa bien cortita para el final, que no quería dejar de agradecer primero la actividad y a Claudia su comentario, y sobre todo a Clarita, bueno, poder haber plasmado en este libro, que siempre es generoso poder escribir un libro, y algo que se dijo que, bueno, que yo quiero agradecer tu trayectoria en la institución, la entrega, que también es una característica del lado materno creativo, poder entregar como tú hiciste a la institución tanto tiempo, tanto cariño y dedicación, como docente, y bueno, desde otros lugares también. Y quería nada más, me quedé pensando en relación a esto de lo actual, ¿no? Algo que no se ha mencionado, que es el fenómeno que está ocurriendo de la decisión de muchas mujeres de no tener hijos, y como el cambio enorme que está Un habiendo. poco más cerca del micrófono, además, me están pidiendo ahí. ¿Más cerca o más lejos? Bueno, ¿ahora se escucha? Sí. No, simplemente señalar esto, que es un tema muy importante para pensar, ¿no? La relación entre la feminidad y la maternidad ha cambiado muchísimo, y cómo podríamos pensar la elección y a veces el rechazo a tener hijos desde el lado del matricidio, ¿no? Es decir, no sé, como una pregunta abierta a pensar, ya que tú quedas motivada a escribir, Clarita. Bueno, gracias, dejo por acá. Bien, ¿alguien más o escuchamos a la mesa? La escuchamos a Clara y a Claudia, ¿les parece? Cualquier cosa levantan la mano, pero los escuchamos a ustedes, entonces. Sí, no, yo hay varias intervenciones, pero voy a decir algo más,
Bueno, algo de la castración en la mujer, que creo que lo dije hoy, ¿no? Sí, como la castración en la mujer, yo en eso hay que atender mucho a Klein, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con mujeres, como la castración está en el lado más de sus dolores, de lo que no va a poder, más del lado de la pérdida, digamos, ¿no? Este, más del lado de la pérdida. Y bueno, lo de Raquel Sereñek me hizo pensar, creo que Raquel no lo dice, ¿no? Pero en la intervención me quedé pensando en un concepto que tiene que ver con el acto, ¿no? Que el acto como la puesta en escena, como la reedición de algo que es estructurante, ¿no? La puesta en acto, ¿no? Como algo que se va estructurando y haciendo. Pensemos en el juego de los niños, ¿no? Algo de eso. Y lo que es el pasaje al acto, creo que tiene que ver con estos nuevos tiempos, ¿no? Que es aquello donde, bueno, no hay un cortocircuito, ¿no? Bueno, las cosas más dramáticas, pensemos en ciertas defenestraciones, ciertos suicidios, pero yo me pregunto también si mucho del mundo ahora tiene que ver con parte, ¿no? Con algo del pasaje al acto, donde algo que tiene que ver con la reflexión, con el pensamiento. Se ha escrito sobre esto, ¿no? La perentoriedad, la rapidez, la, la, la hipervisibilidad. Esto tiene que ver con lo que traía Gladys, que habla varias cosas, ¿no? Pero Gladys habla de una nueva edad media, que alguien ha hablado sobre esto, ¿no? Yo pensaba y también en el hombre de hoy, que hay una hiperrealidad, que tiene una hipermostración, ¿no? Y cómo está en juego una transparencia donde tanto se muestra que no se muestra nada, digamos, ¿no? Que eso es algo muy actual para pensar. Yo estoy pensando en eso de la transparencia, ¿no? Cuando la invitación al Congreso, que es lo íntimo y lo virtual, yo pensé algo sobre la transparencia, ¿no? Bueno, sí, pienso, ¿no? Y como en el tiempo actual hay algo que sí, más tiene que ver, hablando de los ideales, ¿no? Tenemos que pensar qué ha pasado con los ideales, como describía Freud, digamos, las formas ideales, y la pregnancia que tiene hoy el yo ideal, ¿no? ¿No? El yo ideal, ¿no? Que tiene que ver con el individualismo, con el autoritarismo, aquí estoy yo, y donde realmente hay un desconocimiento del otro, ¿no? A través a veces de una denostación del otro, hablando de formas extremas, digamos, ¿no? Pero que es realmente para tener en cuenta, ¿no? Y no sé cuánto podemos hacer los analistas de repente hablar sobre esto, ¿no? Pero la fuerza del yo ideal es brutal, digamos, asusta, ¿no? Donde el otro no cuenta. No cuenta porque es invisible o porque es denostado ¿no? y desconocido. Pero creo que, bueno, hay mucho, pero bueno, nos dejamos acá. Bien, ¿vos querés decir algo, Claudia? Te escuchamos. Vamos a esperar el trabajo de Clara. El pez por la boca muere, ¿vieron? Creo que solo una cosa. Susana preguntaba, yo no sé para qué le habrá servido. Estaba pensando en la paciente de psicodrama, pero me parece que es interesante. A Rodríguez le sirvió mucho esa escena. Él hizo un ensayo, un trabajo analítico propio, o sea, que es algo que tenemos que reivindicar, ¿no? Mientras nos analizamos, y eso también tiene que ver con lo fundante de nuestro trabajo. Y bueno, lo otro es que nombraron a Winnicott, yo me olvidé porque lo iba a nombrar. Hay un capítulo, un artículo que él tiene que se llama El miedo a la democracia, o algo así, donde habla de que la madre mágica a la que se le debe la vida es aterradora, porque uno está en deuda para siempre con la vida, y entonces, bueno, él lo vincula, él hace una lectura en relación a la democracia, pero me parece interesante que también Winnicott traía el peligro de la madre mágica cuando no se la puede matar.
Y otra cosita, yo había escrito algo más, pero corté porque me había quedado muy largo, pero cuando Gabriela Triñanes habló, me quería leer, yo leí algunos fragmentos de Cristeva, porque la trilogía a la que hace referencia Clara son 3 libros. Yo cuando dije, voy a ver si los puedo leer para comentar el trabajo de Clara, son 3 libros así. Entonces, bueno, la verdad es que lo que pude hacer fue hojearlo. Y Cristeva se termina preguntando, se termina planteando, cada sujeto inventa en su intimidad un sexo específico. Allí reside su genio, que es sencillamente su creatividad. Entonces, ¿hay un genio femenino? La inquietud por lo femenino fue ese camino comunitario que le permitió a nuestra civilización revelar de una manera nueva el carácter inconmensurable de lo singular. Creo que iba en esa línea la intervención de Gabriela y me interesaba resaltarla. Bien, pidió la palabra Silvia y después cerramos. Silvia Gadea, dale. ¿Dónde está el micrófono? ¿Está por ahí? Ahí va. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería agradecerle a Clarita y a Claudia, bueno, a Clarita el libro y a Claudia los comentarios, como decía Sonia, me parecieron muy enriquecedores. Quería tomar algo que ella dice de esta tensión entre el saber y no saber del analista, y algo que ella plantea que comparto, que es que, bueno, toda escritura y toda contribución a acercar algo de nuestro objeto de estudio y de trabajo contribuye a ampliar la escucha, el trabajo con los pacientes, cómo pensamos, y en ese sentido, bueno, agradecer el libro, los trabajos de tantos años, y a Claudia el comentario. Y bueno, y después pensaba una cosa que justo leí el otro día, porque estábamos leyendo unas cuestiones de Lacan, que me resultó interesante. Lacan, sobre el final de su obra, intenta como va haciendo como una cierta, va pensando cosas acerca del hombre y de la mujer y de las diferencias y de los lugares, más bien del hombre y la mujer, de quien se dice hombre y quien se dice mujer, sacándolo del cuerpo anatómico, digamos, más vinculado como a los significantes. Y él dice que el fantasma del masoquismo, porque me quedé pensando en la pregunta de Javier, es un fantasma masculino, y en el que la mujer entra, ¿no? Pero que el fantasma es masculino. Y pensaba todo esto que en Freud uno podría pensar que hay algo, esa dificultad de Freud de pensar lo femenino, y bueno, o del hombre en relación a la mujer, tal vez por este lado de la mujer, como Lacan también lo dice, más abierto, ¿no? A la angustia, bueno, a la castración, se podría decir desde Freud, no lo sé. No sé, un aporte más para poder pensar un tema que es muy difícil, como es el masoquismo, y sobre todo que queda ubicado como el masoquismo primario como femenino, que también es una pregunta, ¿por qué como femenino y no como masculino, ¿no? En todo caso, esto que aporta Lacan de quien se dice hombre y mujer también tal vez sale de esa diferencia tan radical en hombres y mujeres y lo masoquista de la mujer, sino de lo femenino que puede ser en el hombre o en la mujer. Y nuevamente agradecer todos los aportes de tantos años. Gracias. Bueno, damos finalización. Antes de terminar la actividad, sí, no se lo recordé el Congreso. Los invitamos a la próxima científica, que es en 15 días, el 26 de junio, que va a presentar el Laboratorio de Niños, un trabajo que llaman Clínica Infantil en el marco de las nuevas parentalidades a partir de un material clínico. ¿Tá? Es una actividad cerrada porque tiene material clínico y en principio va a ser presencial, salvo causa de fuerza mayor que podemos acceder a un Zoom, porque en realidad la comentadora va a ser Patricia Alcolombre, que es de APA. ¿Tá? Bien, los invitamos entonces dentro de 15 días y muchas gracias, Clara y Claudia, ha sido un placer.
Un placer.